Entonces, terminamos el capítulo 3 viendo cómo Hechos 2 y Hechos 3 tienen un paralelo, ¿no? Y es Pedro, acá podemos decir los 12 más los 118 están siendo testigos de que Jesús es el Mesías por la resurrección de los muertos. Resurrección. ¿A quién le dicen esto? ¿Quién es la audiencia de ellos? La audiencia de ellos es habitantes de la dispersión judía que venían a las fiestas, que incluye gente nativa de Jerusalén, gente nativa de Judea, de Galilea, de esa zona de Palestina, pero también incluye gente de todos los lados del Imperio Romano que venía a Jerusalén para las festividades. Lo que fue la Pascua, en donde se crucifica a Jesús, y ya la Pentecostés, que es lo que sucede en Hechos 2. En Hechos 3 ya ha pasado tiempo, no sabemos cuánto tiempo, porque Lucas no es muy preciso con sus marcadores de tiempo. Él es muy preciso en muchas cosas, pero sus marcadores de tiempo, especialmente en Hechos, no son los más precisos. Ha pasado un tiempo, no sabemos, y ahora tenemos a Juan y a Pedro, más, podemos decir acá, el paralítico, siendo testigos de que Jesús es el Mesías por la resurrección de los muertos. ¿Quién es la audiencia de ellos? La gente poderosa. Acá ya hablamos de los judíos de a pie, los judíos que se pegaban sus paseos para venirse a adorar a Dios y a celebrar los días solemnes de su calendario. Los que participaron en el juicio, no como los que arrestan a Jesús en la noche, no como los que planean con Judas matar a Jesús, pero sí los que, persuadidos por los líderes religiosos, dicen: queremos a Barrabás, denos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. En Hechos 3 tenemos a las élites judías y a los líderes judíos, ¿no? Porque cuando ya entramos al templo, ya estamos hablando de otro mundo. Fuera del templo hay mucha gente, a las afueras del templo hay mucha gente, pero para yo entrar al templo tengo que pagar un impuesto. La entrada no es gratis, adorar a Dios, y donde creemos ahorita la presencia de Dios, porque hay un debate al respecto. El arca del pacto no está en este templo, no está en el templo que reconstruyeron en la época de Esdras y Nehemías, no está en el templo que reconstruye Herodes. El arca se fue. Y desde que Jeremías se la llevó, no sabemos dónde está, y eso han sacado películas, documentales, libros, teorías, hasta una película de Indiana Jones al respecto, pero no sabemos y no tenemos ni idea de dónde está el arca del pacto. Entonces el objeto que representaba la presencia especial de Dios en el lugar santísimo no está. No está. Y no sabemos si aún sin el arca la gente creía que la presencia de Dios estaba en el templo. Jesús hace un comentario en el libro de Lucas respecto a Dios es el que santifica el lugar, no el templo es santo por sí mismo, y no es claro si él cree que el templo es el lugar donde Dios habita porque él es el templo mismo, o si se hace referencia al templo como la gente creía en esa época, pero para todo judío el segundo templo, este templo de Herodes, la presencia de Dios estaba ahí y no era gratuita. No era gratuita. Si yo quería entrar ahí tenía que ser parte de las élites judías, que son más que todo
gente de poder y de plata. En el mundo religioso la gente de poder y de plata eran los saduceos, no los fariseos. Los fariseos eran los religiosos del pueblo. Ellos eran el encuentro del pueblo con la santidad de Dios de una forma alcanzable. Los fariseos eran, por decirlo así, populares entre el pueblo, pero no con las élites. Por eso los saduceos y los fariseos tienen sus choques. Los fariseos y los herodianos tienen sus choques porque ellos son del pueblo y para el pueblo. Los saduceos y los herodianos son de las élites para las élites. A ellos les importa si el poder, los grandes potenciales políticos, etc. Por eso son, si ven un mapa de Jerusalén en la época de Jesús, alrededor del templo, cerca al palacio de Herodes, es donde viven todos los saduceos. Ellos no viven en los lugares pobres, ellos están en el norte de Bogotá, ellos están en Rosales, ellos están en los lugares bonitos, ellos no van y no caminan a los lugares feos. Los saduceos son un grupo religioso muy particular. También algunos fariseos, porque obviamente tienen que mostrar su santidad, tienen que acercarse a Dios, van al templo. El Sanedrín, que es la corte judía, podríamos decirlo. Y acá es donde tenemos más o menos el paralelo. ¿Qué están haciendo Juan y Pedro en el templo? 2 o 3 testigos, siguiendo el paradigma de Deuteronomio 17 y Deuteronomio 19. Acá 120 testigos, haciendo una gran declaración legal de que hay no solo un testigo, no solo 2 testigos, sino 120. Entonces, ante una gran comunidad están los 120. Acá ya es un lugar más reducido. Están los 2, pero el mensaje es el mismo. Jesús ha resucitado, Él es el Mesías victorioso. Ahora ustedes tienen que arrepentirse y creer, porque han llegado los días de alivio. Dios ha prometido hace mucho tiempo que le iba a restaurar el reino de Israel. El reino de Dios iba a traer bendición en medio de la desobediencia. Y lo vemos acá. ¿Qué pasa acá? 3,000 personas, solo escuchando el sermón de Pentecostés, se añaden al reino de los cielos, al reino de Dios, a la iglesia, a la comunidad del nuevo pacto. Y de aquí a aquí, todos los días se iban agregando a los que iban creyendo. Entonces acá hay una incógnita de realmente cuántas personas están en la iglesia en este momento. Pero este grupo ya ha sido establecido. Ya es reconocible ante el mundo judío de Jerusalén que hay una nueva secta, podríamos decirlo. Una secta que dice que el Mesías ha llegado y ese Mesías es Jesús. Algo que no es poco común. Hay muchas personas que siguen diferentes Mesías. Todos mueren y todos se dispersan después de que su Mesías se muere. Gamaliel nos va a dar ejemplo de eso un poco más adelante. ¿Cuál es la diferencia del mensaje de la resurrección? Él es el Mesías por la resurrección de los muertos. Él ha sido coronado en victoria, ha sido vindicado por Dios mismo ante ustedes. Y Hechos 2 termina de forma bonita, ¿no? Vemos cómo Dios establece su reino, cómo eso impacta la vida de esas personas en el mundo real, no solo en un aspecto espiritual, sino compartiendo su tiempo, dedicándose a escuchar y a enseñar la palabra de Dios, creciendo espiritualmente y sustentándose los unos a los otros las necesidades. Hechos 3 termina y no tenemos la respuesta, solo tenemos el mensaje. Dice: ustedes escucharon esto desde los profetas, que esto iba a suceder. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Este es el mismo mensaje que podemos decir se está aplicando desde Juan el Bautista, pero ya realizado en Jesús. Ya la resurrección ha sucedido, ya la bendición ha llegado. Ahora, todo el que cree,
todo el que se convierte y da su camino del camino de la perdición al camino de la luz es añadido a la iglesia. Y por eso les dicen exactamente el mismo mensaje. Ustedes, por tanto, arrepiéntense y conviértanse, que es lo mismo que crean, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Pedro da el mensaje, hay testigos, no solo Juan y Pedro, y el paralítico que acaba de, por medio del poder del Cristo resucitado, restaurar sus estructuras óseas y musculares para caminar y entrar al templo, que es una muestra simplemente de la gran victoria de Cristo sobre un mundo maldito, viene a traer bendición. Sino que recuerden que cuando hablamos de las élites judías y de los líderes religiosos, esta gente sabe y tiene testimonio no solo de parte de Juan y de Pedro, sino de los soldados romanos que les dijeron qué sucedió y ellos pagaron para callar, de un montón de gente, porque recordemos, acá hay 120. Pablo en sus días nos dice que había más de 500 personas que son testigos de la resurrección. Eso no descarta que hay personas entre las élites judías que interactuaron o vieron al Jesús resucitado, porque cuando vamos al aposento alto hay solo 120, pero Pablo nos dice que hay más de 500. Eso quiere decir que no todo el que presenció la resurrección o fue testigo del Cristo resucitado estuvo en el aposento alto, ya sea por desobediencia, ya sea porque luego se convirtieron, porque lo vieron y luego se fueron a sus pueblos natales y no escucharon las instrucciones de Jesús. No sabemos realmente cómo funcionó esa interacción. Pero acá hay personas que siguieron y persiguieron a Jesús durante todo su ministerio. Y cuando resucitó, yo no creo que se hayan quedado de brazos cruzados, simplemente pagándole a los soldados romanos, diciéndole cállense y miéntanle al pueblo, sino que de alguna forma uno de ellos o alguno tuvo que mandar a alguien a ver si estas cosas eran verdad, porque Jesús estuvo en la tierra varios días antes de su ascensión. Ellos lo saben. Ahora, la respuesta es muy interesante cuando analizamos los primeros 4 versículos, porque vamos a ver que los van a arrestar. Pero acá tenemos una doble respuesta, y es algo que vamos a empezar a ver en el libro de Hechos, que va a culminar con la muerte de Esteban en el capítulo 7. Y es que podemos decir, el pueblo judío, tenemos a la iglesia, y tenemos podemos decir a la comunidad del Antiguo Pacto. Espérense, voy a poner comunidad del Antiguo Pacto y comunidad del Nuevo Pacto. Comunidad del Nuevo Pacto y comunidad del Antiguo Pacto. Ambas están existiendo en este momento en la tierra al mismo tiempo. La comunidad del Nuevo Pacto es naciente, Jesús resucitó, Él establece su pueblo, Él les da instrucciones a los apóstoles y a los 120 de qué es lo que tienen que hacer, ser testigos hasta los confines de la tierra. Y la comunidad del Antiguo Pacto, que viene de lo que podemos decir es los tiempos de Esdras y Nehemías, después de que se cumplen los días de Jeremías y está la promesa de las 70 semanas de Daniel. Esta comunidad existió y a esta comunidad perteneció el Mesías. Jesús nació bajo la ley, nació de mujer, nació bajo la ley, pero Él la cumple, y al cumplirla trae la comunidad del Nuevo Pacto, ¿sí? Él en sí mismo es el verdadero Israel, eso lo vimos
anteriormente, pero él en sí mismo cumple lo que la comunidad del antiguo pacto en sí misma no pudo lograr. Sí, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y al morir por su pueblo, al lograr la redención final por su pueblo, trae la comunidad del nuevo pacto. Sin embargo, la comunidad del antiguo pacto todavía no se ha acabado. Acá todavía tenemos gente que vive bajo la ley de Moisés, que vive de acuerdo a los estándares de el antiguo pacto, y el pueblo judío va a empezar a irse por una de estas dos ramas. Porque estamos primeramente, cuando analizamos Hechos del 2 al 7, estamos hablando primeramente de la región que conocemos como Palestina, pero que podríamos decir es Jerusalén. Luego tenemos Judea, y después de Judea tenemos Samaria. Ese va a ser el enfoque de los primeros 7-8 capítulos del libro de Hechos. Todo esto es el pueblo judío que vuelve del exilio. Los samaritanos son un pueblo mixto que los conocemos en Esdras y Nehemías, pero que trataremos cuando lleguemos a Samaria, que eso es ya el capítulo 8. Cuando nos concentramos en los capítulos 2 al 7, acá en el centro de Jerusalén y Judea, vemos al pueblo fiel que retorna del exilio, que ha pasado por dificultades, ha pasado por tribulaciones, ha pasado por Antíoco Epífanes, el templo ha sido reconstruido, mejor dicho, han pasado un montón de cosas en este momento de la historia. Llega Juan el Bautista y les dice: ustedes como comunidad del pacto de Dios no están caminando según lo que Dios nos ha dicho, tenemos que otra vez volver a Dios. Y esa es constantemente la historia, ¿no? Incluso en la época de Esdras y Nehemías, el pueblo se juicia por un momento, pero es como el libro de Jueces. Se juician por un momento y luego viene desobediencia, y luego se juician por un tiempo y luego viene desobediencia. Juan el Bautista les dice: vuélvanse a los caminos de Dios, que el reino ya viene, ¿no? Ya llegó el Mesías, el reino ya viene, y los que se arrepienten son parte de esto. No es cuestión de ser hijo de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham de estas rocas. No es cuestión de lazos sanguíneos lo que nos va a salvar. Jesús cumple con el antiguo pacto, no lo abole, no vine a abolir la ley sino a cumplirla, y cumpliendo eso, cumpliendo todos los pactos con Dios y una comunidad desde Abraham hasta Moisés, hasta David, inaugura esta nueva comunidad. Ya tenemos al verdadero David, al verdadero Israel, tenemos la verdadera simiente de Abraham, y esta dice: ahora ustedes son el reino de Dios, a través de ustedes voy a restaurar el pueblo. ¿Qué pasa entonces con esta comunidad? Que esta comunidad va a hacer algo que suena impensable, pero ¿qué es lo que hacen? Y decir: no queremos a Jesús como rey. No queremos a este hombre que Dios ha coronado como rey por sobre todo. El reino era nuestro antes de que viniera este hombre. Ahora queremos el reino para nosotros. Y esto lo vemos mucho en la parábola del... No sé cómo es el título de esta parábola porque no le tengo títulos, pero la parábola de los siervos o labradores malvados. Jesús les dice: entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores, y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré?
enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Pero cuando los labradores no vinieron, lo vieron, razonaron entre sí, diciendo: este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él mirándolos fijamente dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. ¿Qué es esto? Este es el reino de Dios. ¿De quién era antes de que llegara el Mesías? De esta comunidad. ¿Qué pasó? Ellos vieron tanto valor en sí mismo como pueblo que crearon su cultura alrededor de su propia identidad como hijos de Abraham. Que eso es algo que vamos a ver que el Islam también va a hacer, ¿no? Llegó el Mesías, es más, llegó el precursor de Mesías, que es Juan el Bautista. ¿Y quiénes fueron los que lo rechazaron? No el pueblo, sino las élites y los líderes y los fariseos y los saduceos. Llegó Jesús, ¿y quiénes fueron los que lo rechazaron? Los líderes políticos, la gente de la élite, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos. ¿Por qué? Porque él atentó contra el reino que ellos habían construido para sí mismos. Por eso esto es tan gráfico, ¿no? Vamos a sacarlo de la viña. ¿Dónde murió Jesús? Fuera de Jerusalén. No lo mataron en Jerusalén, lo mataron fuera de Jerusalén. Por tanto, ¿qué le será al dueño de la viña? Entonces, esta gente no solo está rechazando al Mesías, sino está cometiendo algo que vamos a ver progresivamente. Y creo yo, argumento yo, es el pecado imperdonable basado en muchos pasajes del Nuevo Testamento, y es la apostasía. Apostasía es a pacto lo que divorcio es a matrimonio. Jesús es el esposo fiel. Jesús ha redimido a su mujer. Él murió por ella, dio su vida por ella para santificarla, purificándola por la palabra, para hacerla pura y sin mancha delante del Padre. Esa es la esposa de Jesús. ¿Qué pasó? Que tenemos a la ex. Y la ex no va a estar feliz de que una mujer más bella que ella y más radiante ahora esté naciendo. Y lo que va a pasar en el libro de Hechos hasta el capítulo 7 es: vamos a ver la progresión de una mujer infiel que ha sido toda su vida infiel, y un esposo fiel que la ha perdonado y le ha dicho: bien, mi amor, yo te perdono, vuélvete a mí, deja de engañarme, yo te perdono. A un hombre que con todo el derecho, aunque no es lo que Dios diseñó el matrimonio para, puede divorciarse. Y por eso dice acá: vendrá y destruirá a estos labradores y le dará la viña a otros. ¿Qué pasó? Ya le dio la viña a otros. El reino ya no es de esta gente, y esta gente no va a estar feliz. Al principio se van a regocijar de que mucha gente es bendita, ¿no? Obviamente con los apóstoles viene enseñanza con autoridad, como lo fue con Jesús. Van a haber sanaciones, van a haber milagros que autentican que ellos son los verdaderos siervos del Mesías. Pero ¿qué pasa al otro lado? ¿Qué pasa mientras esta mujer hermosa se está adornando como una novia cada vez más radiante, y esta mujer infiel constantemente tiene que ver que eso está sucediendo? Ella no va a estar feliz. Por eso Pablo no dice como accidente que el pueblo de Israel está celoso de la iglesia, porque es la ex, y la ex nunca va a estar feliz mientras la nueva novia sea más bella y más radiante. Por eso cuando llegamos a Esteban, llegamos a apostasía, vamos a ver que el pueblo judío se va a dividir en dos: aquellos que por fe se unen a la comunidad del nuevo pacto y son bautizados, y aquellos que rechazan el mensaje y cometen apostasía. Apostasía a tal punto que
Durante todo el libro de Hechos, los constantes persecutores de la iglesia no son los romanos, no son los gentiles, son los judíos. Sí, los judíos utilizan los gentiles, alborotan a los gentiles, pero ¿quiénes son los que constantemente están persiguiendo a la iglesia de Hechos 7 hasta el fin del libro de Hechos? Los judíos. La persecución romana comienza después de que se acaba el libro de Hechos. Nerón empieza la persecución romana a los cristianos, pero antes de eso nadie perseguía a la iglesia sino los judíos. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque ya no pueden matar al dueño de la viña. Ya no pueden matar al rey. El rey ha resucitado en gloria. Ellos no tienen ni el poder ni la potestad para ir al trono de Dios, al trono del cielo, al gran trono del universo, y acercarse a Jesús y matarlo. No pueden ni lo uno, ni acercarse, ni dos, ni matarlo. Entonces, ¿de quién se tienen que vengar ahora si el esposo no pueden tocarlo de la esposa? Y esto es lo que vamos a ver, es constantemente la respuesta del pueblo judío. Vamos a ver dos respuestas. Vamos a ver aquellos que por arrepentimiento se unen a la comunidad del nuevo pacto y dicen, reconocemos que nuestros caminos son malos. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Eso es increíble. Esto es completamente increíble y no antes visto. Porque si vamos a los evangelios, si hablamos de líderes religiosos, de los judíos, de las élites, no había ni uno que se arrepintiera. Y los pocos que creían el mensaje, por ejemplo, Nicodemo, que al final del libro de Hechos está ayudando, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Esta gente lo hacía completamente en secreto. Los evangelios mismos nos dicen que ellos creían en el mensaje de Jesús o creían en Jesús en secreto. ¿Por qué? Porque creer públicamente en Jesús significaba perder su estatus. Porque los líderes y la élite no quieren a Jesús. Cuando Nicodemo defiende a Jesús ante el Sanedrín y les dice, así no debemos juzgar a las personas, ellos les dicen, ¿acaso tú eres también Galileo? ¿Por qué defiendes a este hombre? Ellos odian a Jesús con todo su corazón. Las élites odian a Jesús porque si de alguien era el reino, fuera de Herodes y de los romanos, era de ellos. Y Jesús era una amenaza política para ellos. Porque si Él es el Mesías y no está de nuestro lado, y Él conquista este reino, ¿a quién nos va a echar? A nosotros. Porque Él no vino acá a felicitarnos, sino a decirnos hipócritas, manada de víboras, sepulcros blanqueados, que no es muy apartado de lo que Juan ya les había predicado constantemente. Juan predicó por mucho tiempo, antes de que llegara Jesús. Juan era famoso. Juan es tan famoso que vamos a llegar al final, casi al final del libro de Hechos, y nos vamos a encontrar a los seguidores de Juan. En nuestra época, Juan el Bautista es solo el precursor de Cristo. En la época del primer siglo, Juan el Bautista era importante incluso después de su muerte. Tanto así que van a creer que Jesús es Juan resucitado, ¿no? Nadie veía valor en Jesús por sí mismo. Todos siempre lo asignaban a un profeta, a Juan el Bautista, a un profeta, pero Jesús es después de su obra completa y de su obra a través de la iglesia, su pueblo, que empieza a través del cumplimiento de los tiempos, traer el reino final, y Él es el que se vuelve el centro de todo, ¿no? Tenemos seguidores secretos. Si decimos acá que muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, estamos hablando de que hay gente poderosa en el mundo judío, las élites
miembros del Sanedrín, puede ser, no tenemos idea exactamente qué, pero acá ya no estamos lidiando con el pueblo, estamos lidiando con sus líderes. Y acá tenemos dos opciones. Hay gente que cuenta esto con que de los 3000 de Hechos 2, más 2000 que se convierten acá, tenemos 5000 en total. También hay una posibilidad que entre aquí y aquí, como nos dice el capítulo 3, cada día los que iban creyendo se agregaban a la iglesia. Hay un número desconocido, entonces podemos decir que lo que sea que, vamos a ponerlos matemáticos, tenemos Y y tenemos X. Entonces, lo que sea que es Y, lo que falte para completarlo es X, y eso nos da 5000. Otras personas dicen, acá tenemos 3000 personas. Esto simboliza la gente que pereció por construir el becerro de oro en el monte Sinaí. Y como vemos, todo el tema del monte Sinaí en Hechos 2 es relevante. Tenemos una cantidad de personas, quién sabe cuántas, o sea, tenemos incógnita Y acá, y tenemos 5000 personas más, que puede hacer referencia a la gran alimentación de los 5000. Puede ser, no tenemos ni idea. Pero sea lo que sea, si estamos diciendo que hay aún más personas, porque no tenemos ni idea de cuántas personas están acá. Estamos hablando de 8000 o más personas en la iglesia en este momento. Eso es un montón de gente. Es decir, la conquista de Jesús no es pequeña. Si hablamos solo numéricamente, empezaron 120 y ya tenemos o 5000 o más de 8000 personas. Sí, puede que sea un periodo de meses, un periodo de un año, un periodo un poco más de un año. Eso es un montón de crecimiento. Si hoy vamos a una iglesia que empieza con 120 personas y vamos el siguiente domingo y vamos 3120 personas, diríamos, wow. O están regalando algo en esa iglesia, o algo está pasando raro ahí. Porque no es común que una cosa que empieza tan chiquita como un grano de mostaza, como algo de levadura que se echa en harina y fermenta toda la masa. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Pueden hacer una pregunta si quieren. Es algo increíble. La victoria de Jesús realmente, incluso en sus comienzos, incluso en la etapa grano de mostaza, es grandísima. Sí, no es la mayoría de gente. Definitivamente no es la mayoría de gente. Pero es un montón. Tanto así que llega a las élites. Llega a la gente que estuvo persiguiendo a Jesús, que estuvo planeando matar a Jesús. Y que ante la resurrección y ante el Rey resucitado solo tienen que rendirse y dejarse conquistar. Y decir, nos arrepentimos, hemos pecado contra Dios, contra su Rey. Y si entendemos el paradigma que ya vimos en Hechos, esto quiere decir que si se añadieron el número de los hombres en la iglesia como a 5000, ya sea esta incógnita X o estos 5000 enteros, todos fueron bautizados. Porque ya vemos que se añaden a la iglesia, se añaden a la comunidad del nuevo pacto después de bautizarse. A esta comunidad visible de creyentes en el Jesús como el Mesías. Si ese es el paradigma
ya no estamos teniendo agentes secretos en el Sanedrín o en las élites que creen en Jesús. Estamos teniendo personas que van a perderlo todo por unirse a la iglesia. Inicialmente van a perder cosas físicas y materiales, van a perder estatus político, van a perder poder en el mundo. Algunos, si estamos hablando de personas ricas, pues que tengan creencias diferentes en el comienzo no va a ser muy difícil. Si estamos hablando de gente de los saduceos o de los fariseos, esto sí significa de alguna forma traición a su propio grupo, significa perder estatus, poder, pero eso significa ya pérdida para ellos, de alguna u otra forma. Y si es un número tan grande como 5,000 o tan pequeño como 1,000 y algo, aún así es un montón. Aún así es un montón de gente que todo el ministerio de Jesús dijeron, ahora vamos a matarlo y el reino será nuestro. A decir, ahora reconocemos que nosotros somos los pecadores, nosotros somos los labradores injustos. Él es la piedra angular. Nos arrepentimos. Ahora somos la esposa del Cristo. Ahora nos unimos a Él en comunidad pactal, la verdadera comunidad pactal, y abandonamos a la esposa infiel. Eso es hermoso. Y esa es la parte bonita, esa es la parte hermosa. La victoria de Cristo en salvación se ve en todo el libro de Hechos. Como Él salva, Él conquista personas con su evangelio. Él cambia corazones de roca por corazones de carne. Él trae y aplica, porque básicamente lo que Él hace es aplicar por su espíritu la redención que Él ya logró en la cruz y en la resurrección. Toda la redención del pueblo de Dios sucedió en esas horas en la cruz y en esos 3 días en la resurrección. Ya no hay nada más que se vaya a hacer. Ya la redención final está lograda. Por fe se aplica, pero ya está lograda. No hay nada más por lograr. No hay más 10 grandes plagas para salir de Egipto. No. Ya el pueblo ha salido de Egipto. El nuevo éxodo ha sucedido una vez y para siempre. Entonces tenemos la salvación. Es algo hermoso. Gente llega por fe y arrepentimiento, por conversión, a unirse a la comunidad del nuevo pacto, incluso de las élites. Pero la historia no es solo color de rosa. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Vemos solo gente poderosa, sacerdotes, capitán de la guardia del templo y los saduceos. Sí, hay gente de las élites que se está convirtiendo, pero también hay gente que no está feliz. Y miren, no estamos ni hablando de los fariseos. Así que, de alguna forma en nuestra mente tenemos que dejar de poner a los fariseos como los malos de todo el tiempo. Sí, Jesús habló mucho de los fariseos, pero Jesús estaba mucho más con la gente del pueblo que con las élites. Entonces, eso tiene mucho sentido históricamente hablando. ¿Por qué los sacerdotes, que son la clase probablemente más importante en lo que es la oración de los judíos, los hijos de Leví, el capitán de la guardia, que esto ya es parte de, podemos decir, algo medio romano, pero relacionado con los judíos, y los saduceos, que son la secta religiosa más poderosa, no la más abundante, no la más grande en números, no la más teológicamente sana, no los demás sana doctrina. Recuerden, esta gente no cree en la resurrección y no cree en un montón de cosas, pero los más poderosos, ya que ellos están en el templo indignados porque enseñaron al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano.
Entonces tenemos la respuesta de salvación, pero ahora tenemos algo que tiene sentido, especialmente los saduceos. Ya sea que ellos fueron los que empezaron el bonche, ya sea que alguien fue y les dijo, o los sacerdotes fueron y les dijeron, dos grandes clases poderosas, los sacerdotes y los saduceos, no se arrepienten. Y tanto en Hechos 2 como en Hechos 3, Pedro les dio como esa ignorancia, ¿no? Ustedes no sabían, ustedes no conocían que todo esto iba a suceder. Esto no era esperable. Y eso es totalmente cierto. Nadie, ni los fariseos, que podemos decir a la gente más estudiosa junto con los escribas de lo que es el Antiguo Testamento, ni los saduceos, ni los sacerdotes esperaban en medio de la historia la resurrección del Mesías y la llegada del fin de los tiempos. Era fin de los tiempos, Mesías conquistador, resurrección, reino final. Esa era la cronología escatológica, podríamos decirlo. Nadie nunca esperaba resurrección, ascensión, coronación. Era de la comunidad del Nuevo Pacto, venida en juicio. Bueno, yo soy preterista, entonces te pongo venida en juicio y divorcio en el 70 después de Cristo, y venida final después del reino establecido en la tierra. Esa es mi línea de tiempo. Líneas de tiempo hay diferentes, pero por lo menos podemos decir que nadie esperaba una primera y una segunda venida. Absolutamente nadie. Si el Mesías venía, esa ya era la venida final. Nadie esperaba, va a resucitar y luego va a volver. Absolutamente nadie. Había ignorancia. Esa ignorancia la recuerda Pedro al pueblo en el sermón de Pentecostés, y se la recuerda a las élites ahorita en el sermón de Hechos 3. Listo. Ustedes tenían ignorancia, ustedes eran ignorantes de que estas cosas iban a suceder. Incluso ellos también, ¿no? Si vamos a los evangelios, constantemente Jesús se va a referir a sus discípulos, a los 12, como hombres de poca fe. Entonces, incluso los apóstoles tuvieron su momento de ignorancia. Y por eso predican fielmente el evangelio, porque ya con el evangelio fielmente predicado, ya ni el pueblo en Jerusalén, ni las élites en el templo tienen excusa. Lo que empiecen a hacer de aquí en adelante va a ser una respuesta consciente e informada a la realidad de que Jesús ha resucitado y Él está en el trono. Esta gente es tan poderosa y los saduceos son tan poderosos que solo porque habló de la resurrección de los muertos ya cogieron la guardia del templo y se enciman a los sacerdotes. No pueden predicar ese mensaje. No pueden predicar el mensaje de la resurrección, porque los saduceos no creen en la resurrección de entre los muertos. Y es el mensaje de la resurrección lo que hace a Jesús el Mesías. Porque si Jesús está en la cruz y terminó en la tumba, ese es el fin de la historia, entonces toda nuestra fe es en vano. Absolutamente todo. Si alguien prueba que Jesús nos resucitó, nuestra fe es en vano. Es imposible probarlo porque es un hecho histórico. Ya hoy en día, incluso desde una perspectiva secular, historicista, revisionista, la resurrección es un hecho histórico. Lo mismo es esto para los saduceos. Algunos de ellos, si no todos, saben qué sucedió ese día. Saben qué dijeron los soldados romanos. Saben de las apariciones. Saben de la tumba vacía. Esta gente es poderosa. Y es el mensaje de la resurrección lo que conquista a unos de ellos. Sí, una pregunta.
Hola, sí, Daniel, lo que pasa es que ahora que tocas el tema de la venida de Jesús, bueno, de hecho son dos. En el Antiguo Testamento no se habla de una segunda venida, esa una. Y la segunda, conectando esa, es eh, ¿por qué, cuál sería el propósito de la segunda venida? ¿Dar tiempo al arrepentimiento de los creyentes? Por qué no llevarse la iglesia en la primera o en una única iglesia? Qué buenas preguntas. Respecto al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida, pero no como una segunda venida. Es más, si vamos a los profetas desde Isaías hasta Ezequiel y los profetas menores, se van a hablar cosas que van a pasar en la venida del Mesías. Y muchas de esas cosas se cumplen en la primera venida del Mesías, pero las otras se cumplen es en su segunda venida. No es claro sin Jesús en la historia que estas cosas iban a estar separadas por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es progresiva. Él no nos revela todo totalmente. De la misma forma que no podemos decir que la Trinidad, aunque está en el Antiguo Testamento, podemos entenderla si Jesús, el Dios hombre encarnado, no se revela a nosotros y nos revela la realidad trinitaria. Lo mismo sucede acá. Hay dos venidas. En la venida primera podemos decir que Él vino a cumplir. ¿Qué vino a cumplir? Vino a cumplir su obra. O a lograr su obra. Lo que queramos ponerlo. Él tenía una obra por realizar y era la redención final del pueblo de Dios. Éxodo fue una redención parcial. Llegaron a la tierra prometida, pero fueron exiliados por su desobediencia, y vemos en todos los profetas algo que es como un nuevo éxodo. Y es una esperanza de redención final, donde Jesús va a traer, bueno, donde Yahweh, Dios va a traer a su pueblo de todos los lados, porque están dispersados de todos los lados, y los va a redimir de tal forma que ya no va a haber personas desobedientes, personas blasfemas. Ya su mujer no va a ser una mujer adúltera, si queremos usar un lenguaje más profético, sino va a ser una esposa fiel. A la que no tuvo hijos le va a dar tener hijos, y a la que tenía muchos hijos pero fue infiel va a desechar. Hay muchas formas de poner esto. Pero entonces él tenía que cumplir esa redención. ¿Cómo cumplió esa redención? Dando a su hijo como sacrificio final y coronándolo rey por la resurrección de los muertos con poder y gloria. Lo logró. Acá lo logró. Consumado es. Todo lo que vine a ser realizado está en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la conquista de Jesús, la victoria de Jesús, lo que logró en la cruz, es tan grande, y por eso si no estuviste en, en las primeras lecciones que hice el libro de Hechos, lo puse mucho, eh, creo que básicamente, si no es así, no entiendo cómo sería. Eh, la gran eh, promesa mesiánica de ser testigos a lo largo de las naciones está basada en Isaías 49, que es uno de los cantos del siervo. Podemos verlo desde el versículo 3. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor, y mi recompensa con mi Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Es decir, lo que logró el siervo de Yahweh, que es
el rey de Israel, porque lo llama Israel, pero es el redentor de Israel, es decir, él es la cabeza representativa de Israel. Eso quiere decir, él es su rey. Solo para aclarar esa duda, por si leyendo eso dijeron, es Israel, entonces ¿cómo puede ser Israel y salvar a Israel? Ese es más o menos el argumento. ¿Qué logró él? Él logró la victoria final de Dios. Y esa victoria es tan grande que no va a ser para salvar un pueblito chiquito de 120 personas, o de 3.120 personas, o de 5.120 personas. Su victoria es en el espacio y en el tiempo. Él ha logrado la salvación de un pueblo tan grande que no puede ser numerado. Si vamos a Apocalipsis, decir su número era tan grande que no podía contar. Esa es la victoria de Dios. Entonces, mientras su victoria se cumple, o sea, ya lo logró, pero se cumple a lo largo de la historia, a eso le llamamos la era de la iglesia. ¿Por qué en la segunda venida? Porque su victoria fue tan grande que no fue solo para salvar a Jacob y a Judá, a Jacob e Israel, sino a todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que Dios salvó un pueblo. Y ese pueblo es grande e innumerable, y es a lo largo del tiempo y del espacio hasta que llegue de nuevo. La era de la iglesia es la era del cumplimiento de lo que Jesús ya logró en la historia. Él vino a lograr algo y lo logró, y lo que logró lo está cumpliendo en la historia. Porque era tan grande, que no era para un momentico. No fue como el pueblo de Israel, que lo logró y a los 40 años ya estaban en la tierra prometida. Él va a recrear un mundo para su pueblo, y su pueblo mientras tanto se está formando. Por eso tenemos siempre estas analogías en el Nuevo Testamento de construcción. Jesús es la piedra angular, los apóstoles son el fundamento, y encima de los apóstoles se empieza a construir el edificio. Si decimos que esta es la era apostólica, es decir, el libro de Hechos, este es Jesús, y esta es desde la era postapostólica. Esa es la historia de la iglesia. Se está construyendo un edificio. ¿Cuántos pisos tiene? Muchísimos, porque ya llevamos 2000 años y todavía hay más pueblo por salvarse. Mucha gente tiene diferentes perspectivas en cuanto a cuál es el número total, cómo sucede. Hay gente que habla de una era dorada en la que toda la tierra va a conocer a Jesús, y todo el planeta Tierra va a arrepentirse por la obra del Espíritu Santo, y luego va a llegar el Mesías. Hay gente que dice que va a haber un rapto secreto y Dios se va a llevar a la iglesia, pero dejar que en esta época de gran tribulación se conviertan las personas. Mejor dicho, si hablamos acá de estos últimos días, esto acá es una vaina bastante, entre comillas, compleja. Solo hay diferentes perspectivas, no es tan complejo como la gente lo hace parecer. Pero este edificio tiene un número máximo de pisos porque su arquitecto ya compró los materiales, ya puso toda la mano de obra. Esto ya está para construirse. No le faltan ladrillos, no tiene que llamar a que le traigan más, ya todo lo logró acá. Él tenía un plan, tiene sus planos, pero él sabe, nosotros no. Y lo que está haciendo es simplemente construyendo lo que ya planeó. Y su iglesia es esa torre, ese edificio que está construyendo, su pueblo final. Esa es la era de la iglesia. La era de la iglesia es la era de la aplicación de la salvación lograda, o del cumplimiento de la salvación lograda por Cristo. Porque Él logró algo en específico. Él no logró algo aleatorio como salvación para el que quiera hasta que me aburra y luego vuelvo. Él logró una redención, un nuevo éxodo del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Solo Dios sabe. Pero todas las personas a lo largo de la historia que creen en Él y se les aplica la redención que Él ya logró son parte de ese pueblo. Y hay un número inmenso e incontable de ese pueblo que Él salvó.
Y eso es lo que él está haciendo acá. Lo que él está haciendo acá es, acá conquistó, y como lo pongo, es como el panorama que vemos en el libro de Hechos, es el inicio de la conquista del Mesías, y la historia de la iglesia es simplemente la historia de conquista y victoria hasta que llegue como un gran rey victorioso a reclamar la tierra como suya, porque toda la tierra recreada va a ser suya para gobernar junto a su pueblo por la eternidad. ¿Eso responde a ambas preguntas? Sí, 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 señor. Solo una cosita más. Ahorita mencionas que quién es el pueblo de Dios, solo Dios lo sabe. ¿Sería correcto también decir que el pueblo de Dios también lo sabe? Es decir, viendo Sí, a me la refiero al pueblo total de Dios, como la cantidad total de personas que conforman el pueblo de Dios a lo largo del tiempo, eso solo Dios lo sabe. Hoy en día las manifestaciones locales del reino de Dios, obviamente, por sus frutos los conoceremos y podemos distinguir falsa enseñanza de verdadera enseñanza y una verdadera iglesia y una falsa iglesia, pero como tal, el número total de personas que sean parte del pueblo de Dios a lo largo del tiempo, solo Dios lo sabe. Y aunque mucha gente quiere dar ciertos límites para ello, yo lo que veo en la Biblia es que él ya logró la salvación de su pueblo. Él no logró una salvación aleatoria para que unas personas cojan si quieren y otras no. Porque en Éxodo, él no libró a cualquier persona que quisiera, no, él libró a su pueblo. Toda persona que él quiso salvar en el Éxodo lo logró. No hubo persona que pereciera. Y estamos hablando de las personas más rebeldes y desobedientes del mundo, que salen y a los 2 días ya están quejándose. Pero el día de la Pascua, mejor dicho, qué obediencia tan increíble. Todos mataron el cordero, todos se reunieron en sus casas, todos pusieron la sangre en el borde de la puerta. No hay nadie que la haya redimido que no haya sido redimido en Israel. Y si el nuevo éxodo es una redención de un pueblo final, no es una lotería de ya logré salvación para el que quiera, cojan, no, es yo vine a salvar un pueblo. Porque incluso en Hechos hablamos de la redención del reino de Israel. No podemos desprender la realidad de el reino de Dios en el Antiguo Testamento de lo que ya se logró en el Nuevo. A eso me refería. Ok, gracias. Listo, perfecto. Entonces, solo resumimos acá rápidamente. Entonces tenemos un pueblo, dos comunidades. El nuevo pacto tiene un rey, ese rey es Jesús. El antiguo pacto, y aunque estos dos existen y por un tiempo se van a permitir la existencia el uno del otro, como en toda relación humana, solo imaginen si ustedes son las personas más infieles del mundo y se casan con alguien y esa persona luego se casa con alguien más, pero ustedes tienen que ver a esa persona todo el tiempo. Puede que al principio lo toleren, pero en algún momento van a querer jalarle las greñas o peor, matarla, ¿no? Los crímenes de pasión son los crímenes más comunes, porque los celos es una cosa loca. Esta gente no le gusta el mensaje de la resurrección. Esta gente no le gusta el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque eso significa que ahora que Él es rey, ha inaugurado su comunidad del nuevo pacto y ha traído el reino a la tierra en estas 120 personas y cada vez más. Eso significa que lo que dijo en Lucas 20 y en pasajes paralelos en los sinópticos es verdad. Le dio el reino a alguien más. Le quitó la viña a los labradores malvados y se la está dando a alguien más. Dijo, ya me cansé de esta mujer infiel, ya le di muchas oportunidades, me voy a divorciar de ella. Y eso no pasa hasta Apocalipsis, hasta el 70 después de Cristo. Pero ya hay una nueva novia y ya hay una boda por tenerse, y esta mujer que ha sido rechazada por su infidelidad no va a estar feliz con eso.
Por eso empieza la persecución. Y eso lo vamos a ver muchísimo más en detalle cuando entremos a Hechos 7. Pero por ahora empezamos a ver esto. La respuesta, incluso ante la verdad de la resurrección, es rechazo por parte de la élite, no toda. Tenemos acá a los saduceos, que principalmente son los que movieron esto, porque son los más poderosos. Los sacerdotes, vamos a ver que unos de ellos van a llegar a la fe. Vamos a ver que unos de ellos van a dejar a la fe. Incluso unos de los saduceos. Pero la gente poderosa es más amenazada por la conquista del Mesías que la gente del pueblo. Mucho más amenazada. Porque eso significa, ya se les acabó su reinado, ya se les acabó su poder. Yo ya estoy en el trono. Este pueblo ahora es mío. Y todo mi pueblo yo lo conquistaré. Ellos no pueden tocar al Mesías, no pueden tocar al rey, van a tocar a sus siervos, a sus testigos. ¿Qué hacen? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, pues ya era tarde. Entonces, esto fue bastante tiempo que estuvieron ahí. Vamos a ver y vamos a empezar a entender en Jerusalén, porque esto no es universalmente aplicable en todo sentido. Porque la comunidad del antiguo pacto solo aplica al pueblo judío y a aquellos que se proselitizan al pueblo judío. Entonces, cuando vamos al mundo gentil, vamos a ver cómo muchos paradigmas cambian. Pero acá en el comienzo empezamos a ver esta distinción. Estas dos existen y estas dos van a empezar a vivir en tensión. Porque estos proclaman el mensaje de la resurrección, el mensaje del Mesías. Y eso quiere decir que se les acabó el reino a estos. Y constantemente van a hacer un esfuerzo para callarlos, para silenciarlos, incluso para matarlos. Y aún así Jesús va a conquistar. Esto es tan increíble que incluso si los apóstoles mueren, incluso si son encerrados, la iglesia prevalecerá, porque esto no es acerca de unos 12 hombres o de 120 hombres, esto es acerca de Jesús. Y Jesús conquista incluso a los que planearon, y ese es el mensaje del versículo 4. Jesús conquista y salva a aquellos que planearon por años su destrucción, que cultivaron odio en sus corazones y ahora se arrepienten. No todos, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Y eso son buenas noticias, porque no tenemos que llegar a Pablo para ver que Dios conquista a gente que odia a Dios, odia a su rey, odia su mensaje de salvación y odia la resurrección. Acá no tenemos una gran visión del cielo, acá no tenemos ¿por qué me persigues? Acá no tenemos un ustedes por qué no creen en la resurrección. Esta gente es igual de terca, igual de testaruda que Pablo, incluso más poderosa que Pablo, y no tuvo que haber una gran conversión, solo un mensaje fiel de la predicación del evangelio, y muchos de ellos llegaron. Y eso es un aliento para nosotros. En específico, diría yo, esto aplica para los que interactuamos y evangelizamos con judíos. Si yo creo que hay dos grupos en el mundo que son los más dados a rechazar el mensaje de Jesús, son los judíos y los musulmanes. Y si no han interactuado con ellos, algún día lo verán. Si interactúan con ellos. No hay gente más cerrada al evangelio que ellos. Y tenemos esperanza, porque incluso la gente que planeó crucificar al Mesías, muchos de ellos se arrepienten, no por grandes obras y milagros, porque Jesús hizo eso toda su vida, todo su ministerio, pero él conquistó y conquista incluso los corazones más rebeldes. Incluso los corazones más rebeldes, incluso los corazones que lo odian más, Él conquista.
Y vamos a ver cómo sigue conquistando en Jerusalén. Y luego vamos a ir a Samaria. Y luego vamos a ir a los confines de la tierra. Esto es solo el comienzo. Y ya la conquista de Jesús es tan grande que es imposible no tener esperanza, diría yo. Si en los comienzos nadie pudo parar a Jesús, hoy en día mucho menos. Hoy en día mucho menos. Si cuando el grano de mostaza estaba dando sus primeras ramitas, era imparable, mucho menos hoy en día. La iglesia prevalecerá, el reino de Dios prevalecerá, porque su rey prevalece por los siglos de los siglos. Él es invencible y él ya logró la victoria final. La iglesia no tiene nada que temer en este mundo. Absolutamente nada. Ni las ideologías, ni los poderes políticos de este mundo, ni la persecución pueden acabar con la iglesia. Nada puede, porque tienen un rey y su rey es invencible. ¿Alguna pregunta final antes de que terminemos? Perfecto, que estén muy bien, buenas noches, descansen. Vale, muchas gracias.